Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. No sé si pueden levantar su dedo para ver si me escuchan bien. Perfecto. Pues muy buenas tardes a todos. Espero que estén aprovechando todas estas sesiones y estén siendo muy productivas para ustedes. Pues bienvenidos a este track de industria. Este es un track de servicios financieros. Me presento, antes que nada, soy Oscar Cortés. Ahí están un poco las siglas de mi título, que es BDMFSA de México. Ustedes dirán, bueno, ¿qué rayos es eso? Un poco mi rol acá en AWS es de alguna forma acercarles a ustedes como clientes los servicios de AWS desde una perspectiva de industria, es decir, platicar en su mismo idioma y decir, como yo digo a veces, es darle el sabor de industria a todos los servicios de AWS. Yo vengo de la banca, estuve en un banco, estuve 15 años en un banco y bueno, tengo 3 años en AWS y bueno, es un gusto para mí estar acá con ustedes compartiendo un poco la visión de AWS en el sector financiero. Me gustaría empezar con un segundo, creo que no paso aquí ahí está ya. Me gustaría empezar compartiéndoles un dato, y un dato que tiene que ver con México. Lo que es el gasto de nube pública en México, según un estudio de IDC, se va a triplicar en 2024 si lo comparamos con 2021. Es un hecho que el apetito por nube en la industria está creciendo a pasos acelerados. Y un poco aquí la pregunta es, y más bien ya cambió la pregunta con los clientes. Antes los clientes estaban preguntando, ¿por qué debo irme a la nube? Creo que esa ya no es más la pregunta. Creo que ahora la pregunta más bien es, ¿qué tengo que llevarme a la nube y qué tan rápido me lo va a llevar a la nube? Creo que ya está siendo ya un hecho con todos los clientes que estamos ya en este caso interactuando. Y también les voy a compartir otro dato de IDC que dice que la principal tendencia en el mercado que está provocando, o más bien que está revolucionando el sector financiero, es la transformación digital. Y me gustaría compartir 3 principales razones para ello. Una de ellas definitivamente fue la pandemia. La pandemia hizo repensar a todas las instituciones financieras, los proyectos. Hay instituciones que estaban viendo cómo mejorar, en este caso, sus redes sucursales, cómo implementar cosas que no tenían nada que ver con temas digitales, y lo que hicieron en este caso las instituciones financieras fue cambiar todos esos presupuestos y cambiar todo, en este caso, hacia cómo acercarle a los clientes servicios digitales para que puedan ser más resilientes durante la pandemia. Otra causa definitivamente está siendo el cambio generacional. Cada día hay más nativos de la nube, o sea, más usuarios nativos de la nube que utilizan un servicio financiero. Esto está obligando a las instituciones financieras a crear y desarrollar, en este caso, servicios digitales para que puedan atender ese mercado. Y los adopters, en este caso yo soy un adopter, pues después de la pandemia, pues ya me convertí en un digital 100%, ya la persona que iba al banco y quería su recibo y que le sellaran, en este caso que había hecho un depósito, pues esa persona ya después de que probó en la pandemia que no pudo hacerlo, que ya ve que tiene su aplicación, que ya puede hacer en la aplicación digital un traspaso, pues ya no va, en este caso, a regresar a la sucursal. Entonces, evidentemente hay un cambio radical en esa parte, ¿no? Y por último está el tema de la competencia. Cada vez hay nuevos jugadores, de hecho ya hay nuevos jugadores en el mercado que están obligando a las instituciones financieras a cambiar, en este caso, su mindset. Tenemos, en este caso, hay mucho crecimiento de fintechs en México. México es el segundo país en Latinoamérica con más número de fintechs, tenemos más de 400 fintechs. Y por otro lado también somos el tercer país en Latinoamérica después de Perú y Colombia con más crecimiento de fintechs. Entonces el boom de las fintechs también está moviendo cada vez más el mercado y está haciendo que las instituciones tradicionales estén pensando ya en nuevas formas y nuevos mecanismos de acercarse a sus clientes. Aquí están algunos de los 3 casos de uso que estamos viendo más frecuentes en el mercado y tienen que ver, y si lo vemos como cuáles son los principales requerimientos que estamos viendo con nuestros clientes. Uno tiene que ver con la reducción principalmente de costos, sobre todo los costos que tienen que ver con el mantenimiento, por ejemplo, de toda la parte de la infraestructura. Están buscando cómo ser más ágiles, están buscando cómo poder desarrollar un producto más rápido. Y eso tiene que ver con el primer concepto, que tiene que ver con la parte de modernización de sistemas legados. Es decir, actualmente están teniendo muchos problemas para poder mover un producto nuevo con todos sus legados que tienen, pasarlo por los transportes.
hacer aprovisionamiento de infraestructura, llevarlo a producción les lleva mucho tiempo. Y hoy lo que están buscando justo es cómo ser más flexibles, cómo poder, en este caso, reaccionar más rápido al mercado y sobre todo cómo reducir TCO y cómo reducir los costos de infraestructura. Es un poco lo que estamos viendo que está sucediendo. Otro tema que nos encontramos en todos los clientes es el tema de los datos. Definitivamente la transformación digital, toda la transaccionalidad que está generando en los canales digitales está provocando que se genere mucha información. Y el problema está siendo que esa información no la están pudiendo utilizar para tomar decisiones. Entonces ya tenemos muchos clientes que están buscando proyectos de gobierno de datos, de volverse más data driven, ¿no? Y finalmente está la parte de experiencia con el cliente que, como les decía, el principal diferenciador ante la competencia que existe en el mercado con estos nuevos jugadores se va a convertir, pues básicamente el principal diferenciador va a ser la experiencia con el cliente. Estos son, digamos, a manera de resumen, lo que estamos viendo como las principales tendencias en el mercado y lo que están moviendo a las organizaciones a plantearse algún proyecto de nube. Ahora, me gustaría también presentarles un poco digamos, la experiencia que tenemos en el sector financiero. Como pueden ver en esta lámina, esta es una fotografía de algunos de nuestros logos. Y como pueden ver, tenemos clientes de todos los segmentos. Tenemos una amplia experiencia atendiendo a clientes, digamos, en todos los ramos. Aquí podrán ver, por ejemplo, grandes bancos globales. Está, por ejemplo, ahí el caso de BBVA. Trabajamos con muchas aseguradoras. Ahí están algunas de ellas, Allianz, Tamafre. También trabajamos con algunas empresas o instituciones financieras que se dedican a la intermediación bursátil, casas de bolsa, bolsas de valores, la parte de la banca de inversión, etcétera, que están también trabajando con nosotros. Está también el caso de Nasdaq, está el caso de FINRA, que FINRA es el regulador en Estados Unidos de todo lo que es el mercado de capitales. También trabajamos mucho con todo lo que son el ecosistema de pagos, hablando desde lo que es la parte adquirente, la emisora adquirente, plataformas de pago, pasarelas de pago, agregadores de pago. Ahí están también algunos logos, algunos ejemplos. Está Firm, está también Stripe, por ejemplo. Y sin duda también otro de los clientes o muchos de los clientes que tenemos en el sector financiero son fintechs. Tenemos en muchos programas que apoyan a las fintechs a poder desarrollarse desde que están en la parte de incubación hasta que van creciendo. Y algunos de los ejemplos de fintechs que han crecido y han madurado y han llegado en este caso a un crecimiento exponencial, pues tenemos dos ejemplos acá. Uno de ellos es Robinhood. Robinhood es un unicornio que se fundó en UK. Ellos crearon una aplicación digital donde uno puede hacer una compraventa de acciones sin ningún tipo de cobro de comisión. Esto lo hicieron gracias también a todo lo que se puede eficientar con todo el uso de la nube. Y tenemos otro ejemplo que es muy representativo y relevante para la región, que es el caso de Nu. Ustedes escucharon en la mañana, si pudieron escuchar en la mañana en el keynote, hablar a COO, a Leonardo Canales, un poco de los beneficios que han tenido ellos en temas de nube. Ya son el emisor en México con más crecimiento, con más de 3 millones de tarjetas emitidas. Tienen 7 años en el mercado, han logrado crecer, tienen más de 50 millones de clientes, operación en 3 países. Todo esto lo operan con únicamente, o tienen alrededor de 4.000, 5.000 empleados. Y estas eficiencias y crecimientos exponenciales en 7 años no lo hubieran logrado sin adopción de tecnología como la nube. Esto es un poco para hacer una idea de cómo están en este caso algunos de nuestros clientes en todos los ramos. Y hablando específicamente de lo que es, en este caso, Latinoamérica y México, aquí están también algunos otros de nuestros logos. Casos muy interesantes, muy relevantes. Creo que aquí, si ustedes leen la descripción, no voy a leer la descripción de cada uno de ellos, pero si ustedes pudieran ver la descripción o leer la descripción en cada uno de ellos, se van a dar cuenta que tienen en este caso hay algo en común en cada uno de ellos, y es que en todos han alcanzado han movido la aguja de una palanca de negocio. Por ejemplo, Bancolombia, ¿qué estaba buscando Bancolombia? Estaba buscando reducir costos. Bancolombia, uno de los principales, el banco más grande de Colombia y uno de los más grandes también de Latinoamérica, tenía uno de los costos, de acuerdo a ciertos análisis de gasto de tecnología que le hacían algunos analistas, estaban muy arriba del promedio de lo que gasta la banca. Y por otro lado tenían uno de los gastos también de mainframe más grandes, no solamente del sector financiero,
sino también de todas las industrias. De hecho, se comparaban un poco con los gastos que tiene, por ejemplo, la NASA, ¿no? Entonces, tenían claramente un proyecto o necesitaban reducir costos muy rápido. Esa fue su palanca de negocio que hizo de alguna forma, o lo que los obligó, lo que los motivó a pensar en un proyecto de tecnología o de disrupción en su negocio. Otro caso, voy a mencionar dos casos de México. Uno de ellos es Quesqui. Quesqui es una entidad financiera que ya se constituyó como SOFOM y que actualmente tiene se enfoca mucho a la base a clientes en la parte baja de la pirámide. Y ellos estaban buscando, pues de alguna forma, atacar el tema de inclusión financiera en México. Estaban buscando otorgar créditos muy rápido y sin que les afectara en este caso un poco el tema de la cartera vencida, ¿no? Eh, y por otro lado también está Banregio, otro banco regional del norte con mucha presencia en el norte. Tenían un proyecto muy importante, ellos tienen una base, es un caso muy interesante, ellos tienen una gran cantidad de científicos de datos desarrollando modelos de Machine Learning. Y lo que estaban buscando ellos generar, de toda la información que tenían, tienen armados diferentes data lakes, y lo que estaban buscando es cómo utilizar esa información para generar ofertas personalizadas para sus clientes. Si vemos un poco las soluciones que usaron cada uno de ellos, pues Bancolombia lo que hizo fue modernizar su infraestructura, modernizar sus aplicaciones. De hecho, su caso es público. Tienen en este caso todo lo que es la parte de su práctica de SAP totalmente montada en la nube. Acaban de migrar tesorería. Esto lo que les ha permitido pues, es reducir el KPI que tenían pendiente de tema de costos. Han podido reducir más del 40% en temas de TCO, en temas de gastos, también de infraestructura. Y bueno, ahora están inmersos en proyectos a largo plazo que no solamente tienen que ver con modernización del mainframe y de los legacy, sino también tienen que ver con proyectos que tienen que ver con atención a sus clientes. Quesky utilizó modelos de Machine Learning para poder otorgar un crédito en línea y poder utilizar créditos en líneas con clientes que la banca tradicional considera de mucho riesgo, que es en este caso la parte baja de la pirámide, y a través de esos modelos de Machine Learning pudieron en este caso lograr que el cliente pudiera a través de la página poder ingresar y acceder a un crédito de forma inmediata y también controlar en este caso, porque digo, por una cosa está bien que tengan una adquisición de clientes muy buena, una experiencia muy buena, pero si no tienen controlada la cartera vencida, pues no van a tener en este caso un impacto muy fuerte en el negocio. Entonces lo que lograron con estos mecanismos o con estos servicios de Machine Learning fue también controlar la cartera vencida. Lo que les ha impactado es justo en esa adquisición de cliente, la experiencia con el cliente. De hecho, tienen un KPI que mide la experiencia con el cliente, que es el NPS, lo tienen en este caso más arriba del promedio del mercado, ¿no? o en este caso del sector financiero. Y Banregio, pues lo que logró fue lograr contextualizar ofertas para ofrecer a sus clientes a través también de lo que es algunos data lakes y también algunos modelos de Machine Learning que le permitieron justo poder contextualizar sus ofertas y pues evidentemente les impactar en este caso los productos por cliente y sus ingresos en la empresa, ¿no? Ahí están también otros casos muy interesantes que, bueno, no os voy a comentar todos por términos de tiempo, pero un poco para que se den una idea de algunos ejemplos. Tenemos más ejemplos acá en la región y en México, pero para que se den una idea de cómo están impactando en el negocio todo lo que tiene que ver con proyectos o proyectos que tienen que ver con nube. Ahora, otro de algo que caracteriza a AWS y Amazon en general, y aquí tenemos diferentes principios de liderazgo, uno de ellos es la obsesión por el cliente. Y justo lo que buscamos en cada que nos acercamos con un cliente, por eso si ustedes se acercan o cuando nos acercamos con ustedes van a ver que siempre vamos a estar preguntándoles, oye, ¿cuál es su estrategia de negocio? ¿A dónde quieren llegar con el proyecto? Es decir, no buscamos tanto proyectos tácticos, sino la idea es buscar relaciones a largo plazo, buscar relaciones y construir desde el principio para que les ayude no solamente a crear un proyecto táctico de corto plazo, sino que ese proyecto sea en este caso el foundation o la base para que puedan ustedes, en este caso, llevarlo hacia proyectos de mediano y largo plazo sin que tengan tantas implicaciones, tanto tecnológicas como culturales, y que puedan en este caso adoptar muy rápido la nube. Aquí están algunos de los ejemplos y de los anuncios que también hemos hecho recientemente con algunos grandes corporativos. Me gustaría mencionar uno que es en la región, que es el de Itaú. Itaú, el banco más grande de Latinoamérica, 56 millones de clientes, están en 18 países. Ellos también se vieron un poco con la llegada de Nubank, se vieron en la necesidad de transformarse y se
se sumergieron en un proyecto de transformación en todas las líneas de negocio y que tienen que ver no solamente con la modernización de su infraestructura y de sus aplicaciones, sino también están enfocados en cambiar su plataforma digital, su plataforma móvil, en este caso los canales también están tratando de ver cómo pueden poder mejorar, en este caso, la interacción que tienen con sus clientes. Y bueno, están ahorita en un proyecto a largo plazo y es otro de los ejemplos que tenemos en la región de cómo una institución tradicional se está moviendo por diferentes, en este caso, situaciones que están pasando en el mercado, ¿no? Ahora, ¿cuál es finalmente la oferta en AWS para el sector financiero? AWS tiene más de 200 servicios, pero esos servicios aislados no sirven de nada. Lo que hacemos acá, tenemos un concepto y un poquito haciendo la analogía, siempre hacemos la analogía de los Legos. La idea es que se vayan armando Legos para crear soluciones. Y soluciones que estén en este caso de acuerdo a algún requerimiento específico de negocio que tengan ustedes como institución financiera. Y como nosotros conceptualizamos y como nosotros clasificamos estos servicios, están bueno, dibujados en este slide y están dibujados en dos principales bloques. Uno tiene que ver con la transformación del centro de datos, es decir, cómo modernizo mi centro de datos, cómo modernizo mi infraestructura para que pueda ser más flexible, para que pueda reducir en este caso costos, para que pueda reaccionar al mercado en los tiempos que me requiere desarrollar un nuevo producto y llevármelo al mercado, que pueda también yo poder reaccionar o pueda tener en este caso reaccionar a los picos que tengo en la operación sin necesidad de incrementar mi infraestructura o no tenga infraestructura ociosa porque como mi mes pico fue a mitad de mes o en fin de año, tengo que tener una infraestructura ociosa durante todo el resto del año, entonces necesito que sea elástica. Bueno, eso lo genera principalmente la nube y es uno de los principales beneficios por lo que los clientes están buscando modernizar, en este caso, la parte del centro de datos y la infraestructura. Y por otro lado, tenemos muchos servicios y mucha gente nos conoce más bien por el tema de infraestructura, pero tenemos muchos servicios que ayudan al cliente, a los clientes a cubrir, y como les decía, somos el Cloud Service Provider que tiene más servicios en el mercado, lo que permite justo poder cubrir un proceso punta a punta y que tiene que ver desde el front. Ahí están algunos de los principales componentes que tiene que ver con lo que llamamos en este caso la parte de mobile banking, applications and digital channels, que principalmente es cómo ayudamos a los clientes a poder interactuar mejor con sus clientes valga la redundancia, y también cómo pueden en este caso generar o robustecer su oferta digital. Como comentamos al principio, ahora está siendo la principal tendencia en el sector financiero, ¿no? Otro tema que también vimos que era tendencia y que todos los clientes están buscando, pues es finalmente el tema de Data Lakes and Analytics. Hay un set de servicios que cubren todos estos puntos. Tema de Machine Learning, inteligencia artificial. Vamos a hablar más adelante un poco de cómo están compuestos estos servicios y cómo están, un caso de uso para cada uno de ellos. Está el tema de Open Banking, que también es un tema global, pero también tiene mucha relevancia aquí en México, tiene una relevancia y un impacto también regulatorio. Y está también el tema de blockchain, ¿no? Que también, aunque no tiene tanta madurez en México, está teniendo, digamos, hay cada vez más apetito de las instituciones financieras, dado los beneficios que da, en este caso, acercarse a todo el tema de cripto y sobre todo utilizar todos los modelos que se tienen en blockchain para el control de procesos donde se necesitan un control consensuado, centralizado o descentralizado. Es un poco como nosotros aquí en AWS clasificamos todos los servicios financieros, digamos así, o la visión que tenemos o alto nivel es en estos dos grandes bloques. Voy a hablar de cada uno de ellos en la presentación para que ustedes tengan una idea de cómo nosotros estamos con casos de uso en específico, de cómo puede en este caso ayudar en cada uno de estos componentes, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con el core. Y bueno, yo entré hace 3 años a AWS y en las primeras conversaciones que tenía con los clientes me decían, sí, estoy buscando mover un workload, una carga que no sea productiva, ¿no? O estoy pensando en llevarme todo lo que es el DRP, o estoy buscando llevarme algo que no sea de misión crítica, una carga de no misión crítica. Y cuando
comentábamos o poníamos en la mesa el tema del core banking, la respuesta inmediata era no. No tengo el más mínimo apetito de llevarme el core banking, que el core banking pues es en este caso el corazón o el core en cualquier institución, el core banking, el core insurance, el core de cualquier institución, pues es evidentemente lo que los mantiene, y cualquier impacto que tengan en el core, pues el impacto sería totalmente disruptivo para su negocio. Entonces decían, no. ¿Qué hemos encontrado últimamente? Y como les decía en la primera lámina, ya no están preguntándose por qué, ya están viendo que no solamente tienen que cambiar en el front, sino también tienen que cambiar en la parte, en todos los sistemas legados, y sobre todo en los sistemas core. ¿Y por qué? Porque no les están permitiendo poder tener, como les decía, todo lo que provee el core banking es justo no solamente la administración, o el core en general, no solamente les provee la administración de la cartera, sino lo que les provee también es el poder administrar productos nuevos que esté requiriendo el mercado. Y eso evidentemente pues, lo están buscando cambiar y necesitan un time to market mucho más rápido, ¿no? En AWS tenemos 3 principales enfoques para poder hacer un cambio de core. El primero de ellos, me voy a ir del menos disruptivo al más disruptivo. El menos disruptivo es lo que llamamos Augment Your Core, que es principalmente crear un middleware entre lo que es su core banking o su core actual y algunos servicios de la nube, para que puedan tener acceso a ciertos servicios de la nube. Evidentemente esto tiene una ventaja, una ventaja que es menos impacto, pero la desventaja sería que no tienen acceso a todos los servicios que pudieran tener en una eventual migración completa, ¿no? Digamos, es el enfoque menos disruptivo. Después tenemos un intermedio que es el de migrar el core, que el de migrar el core principalmente es llevarse su core actual hacia la nube, es decir, hacer un lift and shift, con todo el refactoring, todo el assessment que se requiera para poder llevarse eso a la nube. Muchos clientes utilizan esta opción porque quieren llevarse justo o quieren ahorrar costos muy rápido y no están decididos en un replacement, y deciden en el Inter que si deciden hacer un replacement, lo que hacen es migrar a hacer un lift and shift a la nube. ¿Y esto qué les permite? Pues ahorrar principalmente costos, como lo que les decía hace poco, ¿no? Poder tener todo el tema de evitarse el aprovisionamiento de infraestructura, tener más elasticidad, todo lo que les comentaba es lo que tiene que ver con beneficios de la nube. Y la última opción o sabor que tenemos en temas de core systems tiene que ver con el reemplazar el core actual, ¿no? Para ello, nosotros acá contamos con diferentes, lo que le llamamos socios de tecnología. Tenemos diferentes socios de tecnología que desarrollan cores que van montados en la nube. Y aquí digo, el objetivo es que justo ustedes puedan hacer un reemplazo de su core actual, que lo puedan montar con un core de última generación y que corra sobre la nube. Digamos, este es el enfoque un poco más disruptivo porque hace un reemplazo, y aunque también decirles que hay diferentes modelos para que no hagan un Big Bang, sino que puedan en este caso migrar tal vez por productos de captación, colocación, o dentro de los puntos de captación y colocación puedan migrar a algunos nada más de ellos. En la parte de Core Insurance están en forma de poder segmentarlos por tipo de negocio, auto, daños, vida, etcétera. Entonces hay mecanismos para poder también hacer de estos replacements que sean menos disruptivos. Esto es un poco hablando, digamos, del tema de lo que tiene que ver con la parte de reemplazar los core systems. El siguiente componente que también, y dando seguimiento un poco a lo que viene en la lámina anterior, tiene que ver con lo que llamamos grid computing, que grid computing es, imagínense que ustedes puedan poder procesar información, grandes volúmenes de información, hacer simulaciones y cálculos complejos que puedan hacerlo muy rápido. Tenemos un caso por ahí que es el de Nasdaq, ¿no? Que Nasdaq procesa diariamente 42 billones de transacciones y las hace en línea. Para poder completar su proceso de trading y liquidación, necesita hacerlo en minutos, y lo ha podido lograr hacer a través de esta tecnología, ¿no? Eso también ayuda mucho, principalmente a las instituciones financieras, cuando se tienen que hacer cálculos complejos en temas, por ejemplo, de riesgo de mercado, crédito y liquidez, temas de requisitos regulatorios para la parte de bancos, Basilea, para la parte de insurance, la parte de solvencia,
también para poder hacer cálculos intensivos de cómputo que impliquen factores de riesgo granulares, datos históricos, capacidades de valoración y fijación. Sobre todo esto tiene que ver con la parte de trading. Entonces es un poco, para hacer una idea, cómo también en lo que tiene que ver con grandes volúmenes de información, sobre todo a casos de uso muy específico que los clientes requieren, en este caso la información en línea, ¿no? Ahora me voy a ir con lo que es el tema del front. Y esto también quisiera empezar compartiéndoles un dato, y esto tiene que ver mucho porque hoy día uno de los principales KPIs que que las instituciones financieras están midiendo, ya cada vez se está volviendo hasta una obsesión por lo que representa, es el Net Promoter Score. Y el Net Promoter Score es qué tanto un cliente podría, el porcentaje o qué tanto un cliente puede recomendar mi servicio, y es un termómetro de qué tanto el cliente está satisfecho con el producto o servicio que le estoy ofreciendo. Ese es el NPS tal cual. Les quisiera compartir un dato, y creo que lo comentaron también en el keynote. El promedio de la banca en términos de NPS es de 34 puntos. Y de seguros vida, que es otro dato que también tenemos, es de 39 puntos. Si lo comparamos un poco y para ponerlo en perspectiva, y Nubank, bueno, Nu en la mañana en su keynote, comentó y compartió su NPS, el de ellos es 94, es un benchmark. Si comparamos también ese 34 con el 39, bueno, 34 de los bancos y 39 de seguros, si lo comparamos con otras industrias, también está abajo de otras industrias que uno se imaginaría que no tienen tan mal, o que tienen una reputación no muy buena, como por ejemplo la parte de hotelería y la parte de aviación, ¿no? Que bueno, podría ser que no se compara, a lo mejor es un poco más, a lo mejor hemos tenido experiencias todos en un hotel o en un avión, en un servicio que tiene que ver con avión, igual que en un banco, ¿no? Entonces, para que se den una idea del gap que tiene el sector financiero en términos de NPS. Entonces, un poco acá, un poco la idea y justo la oferta acá es cómo poder acercarle y generar experiencias digitales y más personalizadas. También comentarles que otro dato que tiene que ver con el NPS de las instituciones o de digamos, los nuevos jugadores, por ejemplo, las fintechs, todo lo que son digitales o digital natives, es el doble de una institución tradicional. Y esto tiene una razón de ser, y es porque las instituciones tradicionales les cuesta mucho trabajo generar experiencias digitales. ¿Y por qué? Porque tienen y se enfocan mucho, tienen un ejército de desarrolladores generando aplicaciones, y no hacen como lo hacen en este caso los cloud native, los jugadores que son cloud native, que tienen, en lugar de tener desarrolladores, una gran cantidad de desarrolladores, lo que tienen más bien son diseñadores de experiencias digitales. Lo que estamos viendo en el mercado es que cada vez hay más instituciones tradicionales que están justo contratando muchísimos diseñadores de experiencias digitales para poder, en este caso, acercarse o digamos, cerrar ese gap que tienen para poder diseñar una experiencia digital con los clientes, ¿no? Aquí me gustaría hacer una encuesta muy rápida. No sé si puede levantar la mano quién ha usado, y está aquí en la foto, quién ha usado un Echo que tenga Alexa. ¿Quién ha interactuado con un Echo que tiene Alexa? Bueno, casi la mayoría. A los que no levantaron la mano, los invito a que compren su Echo Dot, su Alexa. Bueno, sí, digo, pues las utilidades ¿no? La ayuda. Pues bueno, ya hay instituciones financieras que utilizan Alexa como un canal adicional para interactuar con sus clientes. Capital One utiliza ya algunos skills de Alexa para que a través de ese dispositivo, ustedes como usuarios, en lugar de que le digan apágame, prende la luz o ponme un timer o dame las noticias, ustedes le puedan decir a Alexa, Alexa, dame mi saldo de mi cuenta de ahorros, Alexa, dame el saldo de mi cuenta de cheques, Alexa, dime cuándo va a ser la próxima fecha de pago de mi crédito. O sea, ya están acercando ese tipo de servicios a los clientes. Y eso evidentemente, ¿qué significa? Es una experiencia digital. Ya no necesita uno que hablar a un call center, ir a una sucursal, etcétera. A la distancia de la cocina o donde esté Alexa, ustedes pueden consultar
muchos servicios financieros. Eso sí lo están haciendo algunos clientes. El único caso público que tenemos es el caso de Capital One, ¿no? Y justo es eso, porque ¿qué están buscando los clientes? Están buscando, como dice en la lámina, pues consultar un estado de cuenta o transacción en línea, recibir estados de cuenta instantáneos, alertas de fraude, hacer preguntas al contact center, asegurar acceder a controles de cuenta, etcétera, obtener ofertas y recompensas también oportunas y personalizadas. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido una llamada para ofrecernos una tarjeta cuando lo que no queremos es una tarjeta, cuando lo que queremos es que tengamos un descuento en el hotel que más nos gusta ir, y que el banco, a pesar de que pasamos nuestra tarjeta cada vacación o cada vez que vamos de vacaciones en el mismo hotel, no lo identifica y nos manda más bien otra cosa que no estamos pidiendo? ¿No es un poco lo que se busca con este tipo o lo que están buscando en este caso las instituciones financieras? Ahora, ¿qué tenemos en AWS para apoyar a los clientes? Pues tenemos diferentes servicios que los apoyan para poder generar, por ejemplo, lo que son push notification, aparte de chatbots. Tenemos también forma de poder, en este caso, apoyarles a crear su plataforma digital, su plataforma móvil. Tenemos también socios de negocio que también han desarrollado plataformas móviles que les ayudan o que les facilitan a ustedes construir a partir de esa plataforma servicios, ya sea en su aplicación móvil o en su página web o en cualquier instrumento o canal digital que están manejando, ¿no? También manejamos un contact center. Es un contact center es un contact center en la nube, que ahora con la pandemia pues se volvió muy relevante porque los agentes no podían ir a un lugar físico y tenían que atender, en este caso desde su casa, a los clientes. Es un contact center en la nube que tiene embebidos algunos servicios de machine learning. Y imagínense ustedes, para que en una llamada que tiene un asesor con un cliente puedan identificar a través de esa llamada y a través de algunos de servicios que utilizan procesamiento de lenguaje natural, que puedan hacer un análisis de sentimiento y puedan identificar si el cliente tiene una buena percepción de sus productos o servicios, y también pueden evaluar, en este caso, el servicio que le dio la gente en este caso al usuario, ¿no? Y aquí un poco la ventaja que tiene es que pueden ustedes desarrollar también o lanzar un IBR muy rápido, pueden acceder a ciertas bibliotecas cuando ustedes desarrollan un producto nuevo que requieren que los asesores puedan tener acceso rápido a las guías rápidas que tienen de los nuevos productos y servicios, pueden acceder muy rápido a través de ciertas bibliotecas que se van creando. Y bueno, esto es un poco para que se den una idea de los servicios que tenemos en AWS para poder ayudarlos a ustedes, como les decía al principio, uno, a que puedan interactuar mejor con sus clientes, y dos, a que puedan robustecer su oferta digital en sus canales digitales. Es un poco lo que busca el enfoque de estos servicios. Ahora, un poco, yo esta lámina que sigue le llamo el eslabón perdido, porque cuando hablamos de transformación digital, muchos clientes dicen, ya migré o ya tengo tantos clientes que accedieron a un canal digital. Entonces ya tengo 1 millón, 2 millones, 5 millones, ahí creo que están echando poco competencias. Y eso lo ven como un tema de transformación digital. Y como les decía, un poco la lámina anterior tenía que ver, sí está bien robustecer el tema de canales digitales, pero, y creo que también como usuarios, lo que sí se agradece mucho es que cuando uno accede a la aplicación móvil, que tenga, de hecho, toda la funcionalidad que yo requiero, con todos los servicios que yo requiero, que los tenga la aplicación móvil, y también que el look and feel sea bueno, es decir, que la aplicación sea bonita. Pero la pregunta es un poco, ¿no? ¿De qué sirve tener una aplicación que tiene toda la funcionalidad, que está bonita, si cuando yo aplico un crédito desde mi portal o desde la aplicación móvil, se tardan 20 días en contestarme, ¿no? Es decir, hay una desconexión entre el front y lo que está pasando más adelante. Por eso se vuelve relevante un poco el tema de la modernización de los legados y temas que tienen que ver con el middle y el back office, porque no únicamente implica el tema del front, sino también implica modernizar. Ya está un poco el ciclo completo, ¿no? Están los canales, está todo el core, todos los sistemas core, y está también están los CRM, y algunos otros sistemas que nos ayudan a interactuar y a poder generar una oferta, un servicio al cliente. ¿Qué pasa también con este tipo de modelos? Y lo que hemos visto
que no se puede, como les decía, tenemos un montón de información en los canales digitales, pero muchos clientes nos dicen, es que yo sé lo que el cliente quiere, porque yo sé que el cliente está transaccionando, sus hábitos de compra son estos porque los estoy captando en el canal, estoy captando su tarjeta de crédito, estoy captando cuántos retiros hace al mes, estoy captando, sé cuánto recibe de nómina, o sea, estoy captando un montón de información, tengo un montón de información del cliente, pero lo que nos dicen es, no soy capaz de procesar esa información y como dice ese círculo virtuoso, regresar y poder hacer en este caso una oferta contextualizada o personalizada. ¿Por qué? Porque y ese es el eslabón perdido. El eslabón perdido en todo este tema se llama datos. Eh, ¿Por qué? Porque estamos trabajando mucho en el front, estamos trabajando un poco también en el back, y siempre cuando clientes que empezaron con un proyecto de transformación digital, están modernizando sus legados, terminan casi invariablemente en un proyecto de datos. Porque si no tienen los datos, no van a poder cerrar el ciclo y no van a poder generar esos niveles de experiencia con el cliente que están buscando. Entonces, por eso yo le llamo a esta lámina el eslabón perdido, porque hay un componente en medio que está perdido y ahí están inmersos, esos nombres que ustedes ven ahí son algunos servicios de Machine Learning, de inteligencia artificial, pero si no tenemos datos no podemos armar un modelo de inteligencia artificial ni de Machine Learning. Si no tenemos datos, no podemos armar bien un data lake. Entonces, todo tiene, digamos, un ciclo y se requiere en este caso este círculo virtuoso para poder llegar en este caso a lo que están buscando finalmente como clientes, ¿no? Que es tener o mejorar la experiencia con sus propios clientes, ¿no? Y ahora, justo el tema de datos ese eslabón perdido, para que se den una idea, en el sector financiero, el 90% de los datos se han generado en los últimos 5 años. Esto tiene que ver, pues bueno, temas que tuvieron que ver con la pandemia, se disparó totalmente el tema de acceso a canales digitales, etcétera. Y aquí un poco, y la pregunta es, ¿por qué es relevante el dato? Pues bueno, hay 3 principales razones y eso un poco las vemos que tienen que ver con la medición de por qué ser un data driven, porque muchos clientes también dicen data driven, o muchas organizaciones hablamos de data driven y cada organización tiene su propia definición. Pero en AWS creo que tenemos 3 principales razones por las que creemos que deben ser, en este caso, o el dato se vuelve relevante, ¿no? Y uno lo comentábamos el primero de ellos lo comentábamos hace rato, ¿no? Es porque el dato, no es que tenga el dato accesible, no es que tenga la información, sino que pueda usarla en línea. Es decir, que puedo usarla de inmediato cuando se requiere. Vieron el caso si pudieron ver en la mañana, es un caso bien interesante, es otra industria, pero que hace mucha relevancia con el sector financiero, que es el tema de la Fórmula 1. A los autos de la Fórmula 1 lo que hicieron fue ponerle detectores, o más bien le pusieron en toda la parte del auto, para que midiera absolutamente todo, en el chasis, en las llantas, en todo le pusieron medidores para que pudieran en este caso generar información, y lo que buscaba la Fórmula 1 era tener esa información en línea para que el usuario el fan que ve la televisión y que ve, que está viendo la Fórmula 1 tenga información en línea. Y lo que hace ese proceso es, toda esa información que se va generando del auto en una carrera, se generan millones de datos, con algunos modelos de Machine Learning, de inteligencia artificial, se regresa esa información y hace un comparativo con históricos de 60 años que tiene la Fórmula 1 y le regresa un comparativo al usuario de, por ejemplo, a lo mejor una carrera que está teniendo actualmente con una que tuvo Ayrton Senna en el 86, ¿no? 88. Ese tipo de cuestiones, y al final del día son experiencias, es una experiencia. Igual pasa con los bancos. A los bancos lo que requieren es tener esa información en línea para poder tener un fraude. Es para poder, cuando el cliente vaya a una tienda y esté en una tienda y se identifique en este caso el banco que está en una tienda, pueda regresar y ofrecer en ese mismo momento una oferta de meses sin intereses si está en un retailer, ¿no? Que pueda ser instantáneo. Por eso se vuelve relevante el dato. Y eso finalmente se convierte un poco en las dos adicionales, que es el tema de la experiencia con el cliente. O sea, la experiencia con el cliente no tiene
no pueda tener no se pueda llegar a esos niveles de poder tener esta información para poder contextualizar las ofertas, no se tienen los datos, ¿no? Entonces, por eso los datos son muy importantes. Ahora, el tema hablábamos también y decíamos, bueno, el foundation puede ser los datos, tener un buen data lake, un buen gobierno de datos, y después para poder hacer todo lo que les comentaba, pues necesito también, y otro componente importante y tendencia que estamos viendo en el mercado, es el uso cada día más de lo que son, bueno, los servicios de inteligencia artificial y de machine learning. Aquí están algunos de los ejemplos de casos de uso específicos. Les conté algunos de ellos, el tema de Quesky, para poder, en este caso, tener un motor, alimentar su motor de decisión, su motor de crédito para poder tomar decisiones en el decisioning y saber si puedo otorgarle o no a un cliente un crédito de inmediato en línea. Pero aquí están algunos otros ejemplos. Está el tema de cumplimiento, vigilancia, temas de fraude. Imagínense poder controlar el fraude, poder controlar en este caso, y sobre todo porque sobre todo los bancos tienen un reto importante que es el famoso falso positivo. A veces nos detienen una transacción cuando estamos en una cita importante porque identificó que era un fraude, cuando no es un fraude, es una operación genuina. Y no nos detiene un fraude cuando estábamos haciendo una operación primero en Mérida, después en Tijuana en un lapso de 5 minutos. Ese tipo de cuestiones son las que tiene que identificar, en este caso, un banco para poder ser más asertivo en lo que es principalmente con la detección de un fraude y mejorar índices de lo que son los falsos positivos, ¿no? Documentos bueno, también está procesamiento documental. Muchos clientes también tienen una necesidad importante, sobre todo, por ejemplo, en la adquisición de un cliente, sobre todo en la parte de empresas, tienen que procesar mucha información para poder armar y alimentar su motor de riesgos y poder definir si le otorgan un crédito al cliente o no. Y tienen estados financieros, información que viene en este caso, de sus estados de cuenta, etcétera, y necesitan pasarlos a una base, a un repositorio para que después lo alimenten en su motor de riesgos. Y lo que está pasando es que no tienen forma de hacerlo, es manual. Bueno, aquí tenemos algunos servicios de reconocimiento de OCR, de Optical Character Recognition, para que eso se pueda hacer de forma automática. Y no solamente eso, sino tiene mecanismos en Machine Learning para que puedan no solamente recabar la información, sino para que también puedan tomar decisiones a partir de esa información que están recabando, ¿no? Están también temas de trading, como les comentaba, algunos casos, sobre todo que tiene que ver con la parte de instituciones financieras que se dedican a la intermediación bursátil, y experiencia del cliente, que también les comenté algunos, el ejemplo que les comentaba del call center, ¿no? Estos son algunos ejemplos que tienen que ver hay muchísimos, que tienen que ver con Machine Learning. AWS es el principal, digamos, Cloud Service Provider que tiene más implementadas el tema de Machine Learning. Lo utilizamos no solamente en el sector financiero, esto surgió y un gran expertise y viene desde Amazon.com, donde lo utilizan para hacer el forecasting, lo utilizan para hacer entregas, lo utilizan para hacer en este caso el control de los centros de distribución, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es un poco el enfoque? Pues depende de cada cliente. Tenemos clientes que son muy expertos ya, tienen una base de desarrolladores, de científicos de datos, tienen ya plataformas construidas donde generan sus modelos de Machine Learning, donde hacen en este caso, los entrenan, los van tuneando, etcétera. Y para eso es mover de abajo hacia arriba. A esos clientes únicamente les proveemos la infraestructura para que puedan tener todos los beneficios que tienen que ver con la nube, ¿no? Hay una capa intermedia para clientes que nosotros le llamamos builders, es decir, clientes que quieren crear sus propios modelos. Es el caso de Quesky, es un caso, es ese caso porque ellos crearon sus propios modelos de Machine Learning a través de una plataforma que tenemos de Machine Learning. Nosotros ponemos esta plataforma y se la ponemos a disposición de los científicos de datos para que desarrollen los científicos de datos en esta plataforma. Estos clientes tienen que tener ya una gran cantidad o un equipo de científicos de datos importantes, el caso de Banregio, por ejemplo. Y están los clientes que quieren ya algo más llave en mano, y para eso también tenemos un stack de servicios, un set de servicios que tienen que ver, por ejemplo, con como el caso de fraude que les comentaba, reconocimiento facial, OCR, temas de personalización de ofertas. Es decir, son
servicios ya preconstruidos que ustedes pueden implementar muy rápido en algún proceso que tengan actualmente. Entonces, un poco los 3 niveles, dependiendo, digamos, el grado de madurez que ustedes tengan en su organización. Voy un poco más, saliendo del tema de datos, bueno, también esto tiene que ver con datos, pero ya yéndonos al tema de Open Banking. Como saben, en México, a partir de la ley FinTech que se liberó en 2018, se definieron los primeros lineamientos en México para Open Banking, sobre todo lo que tiene que ver con datos públicos, que de hecho ya los datos públicos ya es mandatorio que sobre todo todos los que pertenecen a este ecosistema tengan que tener los datos públicos ya, digamos, compartidos, apificados, y la idea es que el regulador libere la segunda etapa que tiene que ver con los datos agregados y los datos transaccionales, que esto sí, digamos, la primera fase, que son datos públicos, no le representó ningún reto a las instituciones financieras, pero la segunda fase ya les va a representar un gran reto porque tienen que tener un gobierno de datos ya bien constituido y van a tener que tener también ya mecanismos para poder compartir la información, ¿no? México tomó un enfoque regulatorio principalmente. Hay otros países que están usando Open Banking para crear modelos de negocio, para monetizar proyectos de datos. Están creando, por ejemplo, unos están haciendo, Nasdaq es un ejemplo, Nasdaq creó a partir de información que tiene, ellos manejan información de muchos clientes, utilizan en este caso, recaban la información y se volvieron un data vendor, es decir, venden informes a los clientes, a los clientes del ecosistema, ¿no? De hecho, Nasdaq es un cliente de nosotros y también es un partner de nosotros, porque han construido soluciones a partir de su conocimiento que tienen, de la información que tienen, y en colaboración con AWS o con los servicios de AWS han podido comercializar este tipo de soluciones, ¿no? Entonces, están yendo más allá del enfoque que está utilizando México, que es únicamente y 100% regulatorio. Finalmente está el tema de blockchain. El tema de blockchain es, como les decía, es un tema que México todavía no tiene el nivel, toda la madurez en términos de casos de uso. Desde una perspectiva regulatoria tampoco se están generando los lineamientos para poder hacer uso de las criptos, etcétera. De hecho, hay un hoyo por ahí, Banxico está tratando también de alinearse un poco, de generar los lineamientos para poder hacer el uso de la cripto, etcétera. Pero en términos de blockchain hay diferentes, cada vez vemos más casos de uso para el sector financiero, y sobre todo porque tiene que ver con cómo yo puedo controlar un proceso, cómo yo puedo tener un control de un proceso centralizado o que requiera un consenso centralizado o descentralizado, con todas las bondades que genera o que puede generar blockchain, que es que el dato se mantenga inmutable, que pueda tener un control de accesos, o sea, con la seguridad que se requiere, que el dato lo tenga totalmente encriptado. Y bueno, todos esos beneficios hemos estado viendo algunos casos de uso ya, temas de factoraje, temas de detección de fraude, pagos cross-boarding, temas de smart contracts, etcétera. Cada vez vemos más apetito de los clientes en estos temas. En AWS manejamos dos principales enfoques. Uno de ellos es el de, cuando se requiere un consenso centralizado, es decir, que no requiere alguna entidad externa afuera de su organización para mantener, en este caso, la red o el control del proceso. Y tenemos también, digamos, una oferta para lo que tiene que ver con cuando el consenso es descentralizado. Y aquí nos apegamos mucho a las plataformas de blockchain, Ethereum, Hyperledger Fabric, etcétera. Proveemos algunos servicios de seguridad, la infraestructura, controles de accesos, etcétera, que complementan toda la oferta. Entonces también hay principalmente dos enfoques dependiendo el tipo o el nivel de ustedes que requieran o el caso de uso que ustedes requieran como institución financiera, ¿no? No me gustaría terminar esta presentación sin reforzar un poco el tema de la vertical que tenemos en AWS. En AWS tenemos un equipo especializado. Como les decía, mi rol, yo vengo de la industria. La idea es acercarles un poco, hablarles en su propio idioma, es decir, acercarles casos de uso, que no hablarles en bits y bytes, es un poquito que ustedes tengan toda una serie de recursos que les permitan adoptar más rápido la nube. Y aquí están algunos ejemplos. Afiliaciones de industria, tenemos un equipo de servicios profesionales que tiene evidentemente prácticas específicas del sector financiero. Manejamos
un gran ecosistema tanto de socios de negocio, de tecnología, de consultoría, con capacidades específicas del sector financiero que les ayuden a ustedes a adoptar y acelerar sus proyectos. Como les decía, bueno, equipos de industria, tenemos un equipo que viene de la práctica, tanto de la banca, tenemos gente que viene de casas de bolsa, de medios de pago, tenemos gente que viene de algunas startups. La idea es que acerquemos el conocimiento de industria y le demos ese sabor de industria que ustedes requieren, ¿no? También tenemos entrenamientos, capacitaciones enfocados a la industria y mejores prácticas del tema regulatorio. De hecho, me gustaría terminar esta plática enfocándome en el sector, en la parte regulatoria, y justo porque es una de las principales preocupaciones que hemos visto en las instituciones financieras, sobre todo las que están reguladas. Y para ello me gustaría comentarles que en el caso de AWS, tenemos un equipo que está enfocado y está, está muy cercano, está platicando diariamente con los reguladores, es decir, hay una agenda con los reguladores. La idea es que le expliquemos al regulador, le disipemos todas las dudas que tiene el regulador sobre la nube de AWS, tanto desde una perspectiva técnica, y el regulador también ha tenido algunas otras preocupaciones de residencia de datos, etcétera, que constantemente la estamos revisando con el regulador. Hemos encontrado un regulador que está abierto a escuchar sugerencias, a que cada vez se esté capacitando más en términos de nube. Y vemos también cada vez que en México, digo, yo de 3 años que llevo acá en AWS, hemos visto que sobre todo sigue existiendo un tema acá que puede ser inhibidor para las instituciones financieras, pero cada vez vemos más apertura tanto del regulador como de las instituciones financieras reguladas, ¿no? Y me gustaría también comentarles que tenemos, y aquí digo, existen diferentes mitos. Hemos escuchado por ahí muchos clientes que dicen, es que no nos podemos ir a la nube. Es que AWS no está certificado para la nube, para que pueda operar la nube en México. Es que la regulación no me permite sacar los datos de México. Hay muchísimas dudas al respecto, y por eso me gustaría cerrar esta presentación comentándoles eso, ¿no? Comentándoles, tenemos un equipo que está constantemente ayudándolos a ustedes, tenemos recursos, tenemos guías, hicimos un trabajo muy exhaustivo para poder mapear, en el caso de los bancos, la circular única de bancos, específicamente el apartado de la guía de autorización de terceros, donde habla de qué se requiere hacer si un cliente contrata un tercero y se requiere sacar los datos fuera de México. Hicimos todo un mapeo de la circular con una respuesta a quién debe hacer y qué recursos se tienen para poder solventar en este caso cada punto, ¿no? Comentarles que tenemos recursos, como por ejemplo tenemos un contrato marco que ya se revisó ya con el regulador, y digamos, el trabajo que ustedes tienen al principio ya no arrancan desde cero, ya tienen ciertos mecanismos y que se han trabajado con los reguladores, y ya ustedes pueden, sí tienen que hacer un proceso, pero ya no empiezan desde cero. Y tienen un equipo que está totalmente enfocado a apoyarlos ustedes, a que estén cerca de ustedes para ayudarles a armar las carpetas de aprobación. Tenemos ya clientes, les mostré algunos de los clientes que tenemos ya en México. Tenemos clientes que ya han pasado este proceso, tenemos clientes que ya están operando en la nube con workloads productivos. Entonces, bueno, dejarles eso claro, dejarles claro que tenemos tanto recursos que los pueden apoyar, y quitar estos tres, y sobre todo aclarar estos 3 puntos, ¿no? La primera es, de México sí puede utilizar la nube. Las instituciones financieras en México sí pueden utilizar la nube. Y las instituciones financieras reguladas en México pueden procesar información y almacenar datos fuera de México, ¿vale? Eso sí se puede hacer eso. Y finalmente, las instituciones financieras reguladas en México pueden contratar terceros que ejecuten procesos o gestionen bases de datos, que así de hecho dice la circular única de bancos, en el extranjero, siempre y cuando la institución cumpla con las regulaciones aplicables. Entonces es importante que ustedes también conozcan esto. Es un poco de los inhibidores que hemos visto con algunos de los clientes que se quieren ir a la nube. Como lo pudieron ver, los beneficios son muchos.
cada vez hay más apetito, cada vez hay más clientes. Como les decía, los clientes ya nos están preguntando por qué es a la nube, ya más bien están viendo cómo. Y decirles que, bueno, si hay temas regulatorios que necesitamos revisar, también hay un equipo de AWS que los puede apoyar. Es un poco también el mensaje que quiero transmitirles. Y bueno, para finalizar la plática, quisiera nada más comentarles algo. Hay muchos clientes que me han dicho, ¿por dónde empiezo? Hay muchos clientes que nos han dicho, oye, ya empecé, pero no sé por dónde seguirle. Hay clientes que también nos han dicho, tanto ya existen, que nos han dicho, no me quiero ir a la nube. A esos clientes, a estos últimos, lo que les decimos, y quiero compartirlo con ustedes, es, ok, ahorita hay cosas, y vieron ustedes las causas por las que las instituciones están yendo a la nube, y la pregunta aquí más bien es y lo que le decimos es, ok, no te quieres ir a la nube ahorita, pero va a llegar algún punto en que vas a tener que hacerlo, porque finalmente, como lo vimos, la competencia, los nuevos jugadores que están llegando con una oferta digital, entonces más bien aquí lo que tienes que plantearte es cuándo empezar y por dónde empezar. Tenemos una frase acá que dice, piensa en grande y empieza en pequeño. Entonces quiero dejar hasta aquí nada más el mensaje de que tenemos los mecanismos también para ayudarlos. Si están empezando en un proceso de nube, tenemos los mecanismos para que los ayuden a meter sus pies en la nube, a empezar a meter sus pies en la nube y que puedan también de ahí ir escalando hasta donde ustedes quieran. Esos mecanismos los tenemos, estamos aquí para apoyarlos. Pues sin más, únicamente antes de terminar la sesión, me gustaría compartirles, un poco acá algunos de los recursos. Aquí pueden tomarle un poco al QR de los recursos que tenemos, certificaciones de AWS, la parte de Skill Builder, para que ustedes puedan acceder a ellos y puedan tener acceso a un poco más de información de AWS. Decirles que, bueno, no hubo oportunidad de tener, dado el formato, preguntas y respuestas, pero voy a estar por acá. Hay un booth de sector financiero en el showroom, donde estamos poniendo una demo muy interesante que hace un análisis de sentimiento de las redes sociales. Vale la pena que la vayan a ver. Está en el showroom, también los invito a que pasen a verla. Y pues sin más, me gustaría agradecerles. Aquí está QR con mi LinkedIn por si requieren también contactarme y que estemos en contacto en las redes sociales. Y bueno, ahí también compartimos mucha información de la que les platiqué el día de hoy. Pues sin más, les agradezco mucho. Mi nombre es Oscar Cortés y estoy aquí para apoyarles. Como les decía, voy a estar por acá y si quieren acercarse para cualquier duda o comentario, estoy para servirles. Muchísimas gracias.